Las mujeres no siempre vuelven porque te extrañan. Tampoco regresan porque han descubierto, de la noche a la mañana, que te aman más que nunca. No. La verdad es más profunda y más incómoda. Vuelven cuando sienten que ya no pueden tenerte, cuando ya no contestas, cuando tu silencio deja de ser castigo y se convierte en paz. Tal vez tú ya lo viviste. Diste todo, lo intentaste todo. Y ella se fue. Sin explicación. Sin mirar atrás, y justo cuando por fin aprendiste a estar contigo, cuando tu alma empezaba a respirar sin necesidad de su presencia, ahí apareció. Como si nada. Pero no te confundas. No es amor lo que la trae de vuelta. Es ego. Es orgullo. Es el miedo a que ya no la necesites. Este video no es un manual para manipular, no es una estrategia para reconquistar, es una conversación íntima entre hombres que ya no quieren mendigar amor, sino aprender a reconocer su propio valor. Si alguna vez te rompieron en silencio, si alguna vez una mujer volvió justo cuando tú ya habías hecho las paces con su ausencia, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final. Porque entender esto no solo te devolverá tu poder, te devolverá a ti. Por favor, comente "estoy listo" si alguna vez se ha encontrado con una situación similar. Por favor, dale me gusta y suscríbete si este canal es para ti. Aquí vamos a hablar de cosas que nadie te enseña después de los 50. 1. El silencio no es castigo. Es tu renacimiento. Durante años, te enseñaron que amar es estar presente, insistir, demostrar, buscar. Que el silencio es una forma de castigo, una manera cruel de hacer daño. Pero lo que nadie te dijo, es que a veces, el silencio es el único lenguaje que le queda a un hombre cuando ha dado demasiado. Después de los 50, uno no quiere juegos. Uno quiere paz. Y para alcanzar esa paz, a veces hay que desaparecer, no para manipular, sino para reconstruirse. Cuando decides cortar el contacto, no estás castigando a nadie. Estás recuperando tu centro. Porque un hombre que sigue llamando, escribiendo, rogando, no está siendo fuerte. Está siendo invisible para sí mismo. Cada mensaje que no responden, cada llamada ignorada, cada migaja de atención, va desgastando algo más profundo que el orgullo, tu dignidad. Hasta que un día, te das cuenta de que el silencio no duele, te sana, ese día no necesitas cerrar ninguna puerta. Simplemente dejas de tocar, y ahí empieza tu renacimiento. Recuerdo a Gustavo, un hombre de 62 años que conocí en un grupo de hombres estoicos en Ciudad de México. Su esposa lo había dejado por otro. Durante meses, le escribió cada semana, deseándole lo mejor, contándole cómo se sentía, esperando una respuesta que nunca llegó. Hasta que un día, decidió guardar silencio, no como revancha, sino como punto final. Pasaron 3 meses. Un día, mientras estaba en el mercado, recibió un mensaje: ¿estás bien? Últimamente has estado muy callado. Él sonrió. No porque ella lo buscara, sino porque, por primera vez, no sintió la necesidad de responder. Había vuelto a sí mismo. El silencio no es un truco, es una declaración: estoy bien sin ti. Y eso no te lo digo, te lo muestro. Cuando una mujer ya no recibe tus palabras, tu atención y tu energía, empieza a escuchar algo mucho más profundo: tu ausencia. Y créeme, hay ausencias que pesan más que 1000 discursos. Ella puede pensar que tú la extrañas. Puede suponer que estás esperando el momento perfecto para volver a buscarla. Pero el tiempo pasa y tú no apareces, no hay flores, no hay llamadas, no hay nostalgia pública. Solo tú, en tu vida. Con tus libros. Tus caminatas.
tus silencios, y entonces se inquieta. Porque ahora, el que está desaparecido, eres tú. ¿Sabes qué es lo más poderoso del silencio? Que obliga a la otra persona a enfrentarse con su propia sombra. Ella ya no puede proyectar en ti su importancia. Ya no puede usar tus palabras para sentirse deseada. Ahora tiene que escuchar su propio eco. Y en ese eco, muchas veces aparece una pregunta: ¿lo habré perdido para siempre? Pero tú ya no estás para ser recuperado. Porque tú no te perdiste. Tú simplemente elegiste estar contigo. Muchos hombres caen en la trampa de pensar que el silencio es indiferencia. Que si no dicen nada, perderán toda posibilidad de regresar. Pero ¿para qué querrías regresar a un lugar donde solo te valoran cuando te vas? El silencio filtra, el silencio revela. El silencio selecciona. Te muestra quién te busca por amor y quién solo reacciona por ego. Ahora bien, el silencio no es fácil. Hay noches en las que vas a querer romperlo. Habrá recuerdos que vendrán como oleadas. Momentos en que el impulso de escribir será casi insoportable. Ahí es donde entra tu disciplina emocional. Ahí es donde el hombre se separa del niño emocional. El niño ruega. El hombre respira. El niño busca cerrar ciclos hablando. El hombre los cierra caminando hacia adelante. Déjame decirte esto claramente: no estás solo en tu silencio. Miles de hombres como tú, en Perú, Colombia, México o Estados Unidos, están ahora mismo eligiendo no llamar, no mendigar, no volver. Están eligiendo guardar silencio para poder escuchar algo más importante, su propia voz interior. Y cuando logras escucharte sin necesidad de ruido externo, has renacido. El silencio no es un final. Es el espacio donde comienza tu nueva historia. Una historia sin súplicas. Una historia sin necesidad de validación. Una historia donde el protagonista eres tú. Porque al final del día, no es ella quien vuelve. Es tu poder, tu dignidad, tu presencia, lo que ya no puede ser ignorado. Sigue con nosotros. Porque lo que ocurre cuando dejas de perseguir, no es rechazo. Es el inicio de algo más fuerte, tu libertad. 2. Cuando dejas de perseguir, ella siente el vacío que dejó. Durante mucho tiempo, fuiste tú el que sostenía el puente. Tú llamabas. Tú escribías. Tú proponías. Y ella, tal vez sin maldad, se acostumbró a tu presencia. A tu constancia. A tu calor. Pero en el momento en que dejaste de perseguirla, algo cambió. Y no fue en ti. Fue en ella. Hay una verdad que los hombres mayores ya no ignoran: nadie valora lo que siempre está disponible. Y cuando dejas de correr detrás de alguien, esa persona empieza a preguntarse por qué ya no lo haces. No es que se haya dado cuenta de cuánto te ama. Es que está enfrentando un vacío que antes llenabas tú. Un mensaje tuyo por la mañana, una llamada por la noche, ese buenos días que parecía insignificante, eran pequeñas pruebas de que ella seguía siendo importante. Pero ahora, nada. Y ese nada grita. Ese vacío pesa. Ese silencio arde. Pablo, un hombre de 59 años de Medellín, me contó su historia. Durante años, sostuvo una relación intermitente con una mujer que siempre lo dejaba en pausa. Cuando ella desaparecía, él esperaba. Cuando ella volvía, él estaba. Hasta que, un día, decidió no responder más. No por rabia. Por respeto. Dejó de escribirle. Dejó de mirar su estado en WhatsApp. Dejó de preguntar si estaba bien. Y pasaron los días. Las semanas.
un mes. Hasta que una noche, mientras cocinaba para sí mismo, recibió un mensaje: ¿ya no piensas en mí? Pablo no respondió, porque sí pensaba, pero ya no desde la necesidad, sino desde la distancia que da el amor propio. Cuando dejas de perseguir, no estás rechazando. Estás eligiendo. Estás diciendo: también soy digno de ser buscado. Y eso, para una mujer que se acostumbró a ser el centro, es desconcertante. Ella comienza a sentir una inquietud nueva. ¿Me habrá olvidado? ¿Ya no soy importante? ¿Habrá otra mujer en su vida? Es ahí donde empieza su vacío. No porque tú hayas cambiado, sino porque ya no estás orbitando alrededor de su mundo. Ahora tú tienes tu propio centro. Y ella lo percibe. No por lo que dices, sino por lo que ya no haces. La persecución constante es un veneno lento. Te consume. Te reduce. Te transforma en un hombre que suplica migajas mientras olvida su propio pan. Pero cuando decides detenerte, cuando dices hasta aquí, ella siente una pérdida que no esperaba. Porque ya no eres el hombre que la espera. Ahora eres el hombre que camina. Y esa imagen, la del hombre que camina en silencio, con dignidad, es más poderosa que cualquier mensaje romántico. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que tú también sentirás el vacío. Al principio, dolerá no escribirle, dolerá no saber de ella. Dolerá no compartir tus días. Pero ese dolor es crecimiento. Es la piel vieja que se desprende. Es la libertad que empieza a respirarse. Y mientras tú atraviesas ese vacío, ella empieza a notarlo. Ella revisará su celular más veces al día. Mirará tus redes. Buscará señales. Esperará tu nombre en su pantalla. Pero no llegará. Porque tú ya no persigues. Tú ya elegiste estar contigo. Este no es un juego de poder. Es una recuperación de tu equilibrio emocional. Un hombre que deja de perseguir no es frío. Es consciente. Ya no entrega su energía sin reciprocidad. Ya no gasta sus días esperando migajas. Ahora construye. Para él. Por él. Y ella lo siente. No entenderá de inmediato qué pasa. Tal vez piense que estás herido. O que estás enojado. Pero con el tiempo, notará algo más peligroso para su ego: que estás bien. Sin ella. Sin explicaciones. Sin drama. ¿Te das cuenta del valor que tiene tu energía? Cuando la regalas, nadie la respeta. Cuando la cuidas, todos la notan. Tú no eres un hombre cualquiera. Eres un hombre que ha vivido, que ha sufrido, que ha amado. Y ahora, eres un hombre que ha despertado. Porque dejaste de perseguir. Y ahora, ella es la que empieza a mirar atrás. Recuerda esta frase: el que siempre da, se vacía. El que aprende a detenerse, se llena. No temas al vacío que dejas, ese vacío es tu rastro. Es tu huella. Y solo lo deja aquel que alguna vez estuvo presente de verdad. En la próxima parte, hablaremos de algo aún más incómodo. Ella no regresa por amor, sino por el poder que siente que perdió sobre ti. Y ahí, tú decides si vuelves a entregarlo. O si esta vez, lo conservas para ti. 3. No quiere amor. Quiere recuperar su poder sobre ti. Muchos hombres se confunden cuando una mujer vuelve, creen que ha recapacitado, que el tiempo la hizo valorar lo que perdió, que finalmente entendió cuánto la amaste, pero la verdad, querido amigo, suele ser más dura. No volvió por amor. Volvió porque perdió el poder que tenía sobre ti. Durante años,
Ella se acostumbró a estar en el centro de tu universo, tú estabas ahí, incondicional, predecible, siempre dispuesto, y aunque no lo dijera en voz alta, eso le daba control. La seguridad de que tú seguías ahí era su refugio emocional, pero un día, algo cambió. Tú dejaste de buscar, dejaste de insistir, dejaste de ser su espejo de validación, y ahí, ella sintió algo que no esperaba, incertidumbre. Marcos, un hombre de 63 años de Lima, me compartió su historia. Tras una relación de 12 años, su esposa se fue. Le dijo que necesitaba espacio. Él, con dignidad, la dejó ir, no suplicó. No persiguió. No discutió. 3 meses después, ella volvió con un café en mano y una sonrisa que intentaba parecer casual. ¿Cómo estás? Pensé que podríamos hablar. Pero Marcos, con la serenidad de quien ya no tiene necesidad, simplemente respondió, estoy bien. Aprendí a estar conmigo. Gracias por venir, pero ya no necesito respuestas. Ella no volvió por amor, volvió porque no entendía cómo él había podido soltarla sin pelear. Eso la desarmó, porque la realidad es esta, cuando ya no te afecta, ya no puede controlarte. El poder en una relación no siempre se ve, a veces se disfraza de dulzura, otras, de distancia. Pero siempre se alimenta del desequilibrio, uno persigue, otro decide, y mientras tú fuiste quien insistía, ella tenía el control emocional, pero cuando tú te retiraste, ella perdió su ancla. Y ahí comprendió que tu atención era su droga. La mayoría de las mujeres no son conscientes de esto, no se despiertan pensando voy a manipularlo, pero cuando sienten que ya no mueven tus emociones, algo dentro de ellas se agita. No entienden por qué ya no respondes, por qué no reaccionas, por qué no preguntas. Y entonces, en vez de aceptar la pérdida, intentan reconquistar el terreno perdido, no porque quieran caminar contigo, sino porque no soportan no saber si podrían volver a hacerlo. Aquí es donde muchos hombres tropiezan, ella vuelve. Sonríe, te llama. Te escribe, te pregunta cómo estás, y tú, piensas que es amor, entonces caes, abres el corazón, confiesas que aún la extrañas, y en ese momento, ella ya te tiene de nuevo. ¿Y qué pasa después? El juego reinicia, y tú vuelves a ser el hombre que espera, el que da más, el que ama más. El que pierde el equilibrio por amor. Pero tú ya no estás para jugar juegos, ya no tienes 20, ni 30, tienes una vida vivida, un pasado que pesa, un futuro que merece respeto, tú no necesitas validación. Necesitas paz, y la paz no se negocia con quien solo regresa para probar su influencia. No te dejes confundir, si vuelve, pero no pregunta por tus heridas. Si vuelve, pero no reconoce el daño. Si vuelve, pero no trae humildad. Entonces no es amor. Es ego. Es orgullo herido. Es necesidad de controlar. Es inseguridad disfrazada de cariño. Y tú, hombre sabio, debes aprender a mirar más allá del gesto. A leer entre líneas, a sentir con el alma, no con el deseo. El poder no está en responder o ignorar. Está en saber qué haces contigo mismo cuando ella vuelve, porque si caes de nuevo, no es culpa suya. Es tuya. Por no haber aprendido la lección. Por seguir confundiendo una caricia con un anzuelo. Déjame decirte esto con claridad, no toda persona que regresa, lo hace para quedarse. Y no toda persona que te busca, lo hace para cuidarte. Hay quienes solo vuelven para ver si aún pueden mover tu mundo. Si aún tiemblas al verla. Si aún esperas su mensaje. Si aún te duele su distancia. Y cuando descubren que ya no, entonces se van de nuevo. Pero esta vez, más tranquilas. Porque ya comprobaron que aún podían. ¿Y tú? ¿Qué comprobarás?
¿Qué sigues siendo débil ante el mismo estímulo? ¿O qué esta vez has elegido el respeto por ti mismo? Cuando una mujer vuelve sin haber cambiado, pero tú sí has cambiado, entonces el poder vuelve a ti y en ese instante ya no necesitas pelear, ni hablar, ni explicar. Solo ser el hombre que no cae dos veces, ser el hombre que no confunde interés con compromiso, ser el hombre que sabe que el amor verdadero no se prueba. Se construye. En la siguiente parte hablaremos de lo que ocurre cuando ella descubre que ya no estás disponible. Y cómo ese simple hecho la obliga a verte con otros ojos. 4. Ya no estás disponible. Y eso te hace invaluable. Durante mucho tiempo, tu atención fue inmediata, tu presencia, garantizada, tus palabras, constantes, bastaba una señal de ella, y tú aparecías, como si tu mundo se detuviera para abrirle paso. Pero ahora, ya no ahora tienes tu tiempo, tus rutinas, tu silencio, y eso, querido hermano, te hace invaluable. En una sociedad que glorifica la inmediatez, el hombre que no responde de inmediato es un misterio, y el misterio atrae más que cualquier promesa vacía. Tú no estás jugando. Tú no estás fingiendo estar ocupado, tú simplemente tienes una vida, una que ya no gira en torno a nadie más que tú, y cuando una mujer nota eso, algo cambia en su interior. Miguel, un viudo de 68 años en Puebla, me contó su historia. Después de perder a su esposa, intentó rehacer su vida con una mujer mucho más joven. Durante meses, hizo todo para conquistarla, detalles, flores, viajes, ella, encantada, pero distante. Hasta que él, cansado de dar sin recibir, decidió parar, retomó su taller de carpintería, volvió a leer, a caminar al amanecer, dejó de escribir, dejó de estar disponible. Semanas después, ella apareció. Te siento diferente. Más, ausente, ¿todo bien? Y él, con calma, respondió, sí. Por fin estoy en mi lugar. En ese momento, ella entendió que ya no tenía acceso a él como antes, y eso despertó algo que no había sentido con todos sus regalos: respeto. Ser un hombre disponible todo el tiempo no te hace más querido, te hace más predecible, y lo predecible rara vez se valora, pero cuando tú tienes tus propios espacios, tus prioridades, tu silencio, te vuelves difícil de ignorar. Porque no cualquiera puede entrar a tu mundo, y eso, amigo mío, te convierte en un hombre que no se consigue con facilidad. Y lo que no se consigue con facilidad, se desea con intensidad. No se trata de ser arrogante, ni de imponer distancia como castigo, se trata de tener vida más allá del deseo de ser querido, una agenda que no se detiene, un propósito que no depende, una rutina que no espera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el hombre común y el hombre invaluable? El hombre común reacciona, el hombre invaluable elige, el hombre común corre a contestar un mensaje, el invaluable se toma su tiempo, no por estrategia, sino porque está haciendo algo que también importa, viviendo. Cuando tú ya no estás disponible, ella empieza a mirar tus silencios con otros ojos, ya no los ve como desinterés, los ve como señales de que ya no la necesitas, y eso la descoloca. Porque estaba acostumbrada a tenerte siempre, a saber que podía aparecer, y ahí estarías, pero ahora no, ahora tú estás en otro lugar, uno donde ella ya no es el centro, y ese lugar es tuyo. Muchos hombres piensan que al estar siempre presentes, están construyendo amor, pero no se dan cuenta que están eliminando el misterio, el deseo y la percepción de valor. Un hombre que no tiene límites emocionales, termina siendo usado como fondo, no como figura, y tú no estás para ser fondo de nadie, tú estás para ser presencia consciente, no decoración emocional. En la práctica, esto se ve así: tú estás en el parque leyendo un libro, ella escribe, y tú sigues leyendo, no porque seas frío, sino porque sabes que tu paz no puede ser interrumpida por cualquier mensaje. Tú estás con tus nietos, ella llama, y tú
devuelves la llamada cuando puedas. Porque ahora sabes que quien no respeta tu tiempo, no merece tu energía. Tú estás preparando tu café y su recuerdo aparece, pero no haces nada, solo respiras, porque no todo pensamiento merece una acción. Este cambio, aunque pequeño, transforma todo. Ella sentirá que te está perdiendo, que ya no tiene poder, que quizás otra persona ocupa tu atención, o peor, que ahora nadie más que tú mismo es suficiente. Y ahí es cuando comienza a moverse, no porque te extrañe, sino porque no soporta la idea de no ser la prioridad, de ya no estar en el centro, de ser una más y no la única. ¿Te das cuenta? Cuando dejas de estar disponible, ella se da cuenta de que su presencia era un privilegio, no un derecho, y eso, para muchas, es un golpe al ego, pero para ti, es la prueba de que finalmente has regresado a tu lugar. El lugar donde tú decides, donde tú marcas el ritmo, donde tú vales por lo que eres, no por cuánto cedes. No te disculpes por ya no estar siempre, la disponibilidad total es para los que no tienen dirección, y tú, ahora más que nunca, tienes tu paz. En la próxima parte, hablaremos de algo aún más peligroso. Cuando ella vuelve, no siempre es para quedarse, a veces, es solo para probar si tú la volverías a perseguir. 5. Ella vuelve para ponerte a prueba, no para quedarse. No todo regreso es sincero, no toda llamada es una reconciliación, y no todo como estás significa quiero volver. A veces, ella solo quiere saber si aún puede tocarte el alma, si después de tanto silencio, todavía la esperas, si su nombre sigue siendo tu debilidad. Porque hay mujeres que no vuelven por amor, vuelven para comprobar si sigues siendo el mismo. Esto, hermano, es algo que muchos hombres mayores aprenden tarde. Después de haber sanado, después de haber llorado en silencio, después de haber reconstruido su vida, ella aparece, con voz suave, con una excusa simple, con un mensaje que parece inocente. Pero detrás de esa frase, solo quería saber cómo estás. Hay una prueba silenciosa. Una forma de medir tu reacción, un termómetro de control emocional, una manera de saber si sigues siendo suyo, aunque ya no estén juntos. Rafael, un hombre de 61 años de Arequipa, me contó que después de un año sin contacto, su ex le escribió, no fue un mensaje profundo, soñé contigo. Me desperté pensando en ti. Él, con el corazón latiendo fuerte, sintió el viejo impulso, quería contestar, decirle que también pensaba en ella, que aún la recordaba, que quizás aún podían intentarlo, pero respiró. Recordó el dolor, recordó los días de indiferencia, y decidió no responder, por primera vez. 2 días después, ella volvió a escribir, esta vez con más insistencia. Y ahí entendió algo fundamental. No buscaba volver, buscaba comprobar si aún la perseguiría. Esto pasa más de lo que imaginas. Ella vuelve, pero no habla del pasado, no pide perdón, no reconoce errores, no menciona tu dolor, solo tantea, solo mide, solo observa. Como si te dijera, ¿sigues aquí, donde te dejé? Y si tú caes, si tú contestas con el corazón abierto, si tú la invitas a revivir lo que hubo, ella sabrá que aún tiene poder sobre ti. Y cuando lo confirme, volverá a irse, porque lo que quería no era volver contigo, sino volver a sentirse valiosa a través de ti. Aquí es donde muchos hombres pierden lo que más les costó recuperar, su dignidad, su equilibrio, su paz. Porque confunden el test con el destino, la prueba con la intención, y no todo mensaje es una invitación, a veces es una trampa, una rendija para ver si todavía sangras por dentro. No la culpes, no todas las mujeres lo hacen con maldad, a veces es puro ego, a veces es inseguridad, a veces es miedo a haber sido realmente olvidada. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es proteger lo que tanto te costó construir. No vuelvas a ese lugar donde fuiste olvidado, solo porque te ofrecieron un recuerdo. No regreses al fuego,
solo porque ahora arde menos, tú no eres el mismo, y si ella no lo nota, tú no estás obligado a recordárselo. En el estoicismo hay una máxima: no todo lo que te toca merece una respuesta. Tu silencio puede ser más sabio que 1000 palabras, tu indiferencia más valiosa que cualquier venganza, porque cuando ella se da cuenta de que ya no saltas al oír su nombre, que ya no necesitas una explicación, que ya no caes ante una sonrisa, entonces comprende que perdió algo más que tu amor, perdió tu atención. Y esa es la pérdida más difícil de aceptar. Si ella vuelve, observa, escucha más allá de sus palabras, viene a sumar o solo a probar. Habla con sinceridad o con nostalgia vacía. Mira hacia el futuro o solo hacia el reflejo que solías mostrarle. Y sobre todo, ¿tú necesitas esa energía en tu vida ahora? ¿O es solo una tentación de lo que ya no eres? Recuerda esto: una mujer que te dejó sin explicaciones, que te ignoró cuando más la necesitabas, no puede volver como si nada. No se trata de rencor, se trata de claridad, de saber que hay puertas que, una vez cerradas, solo se abren desde dentro, y tú ya no estás dentro. Sé el hombre que no cae 2 veces, sé el hombre que respeta su evolución, sé el hombre que, aunque sienta nostalgia, no traiciona la paz que le costó años construir. Porque eso es lo que eres ahora: un hombre en paz, un hombre con control, un hombre que no necesita perseguir para sentirse valioso. En la siguiente parte hablaremos del origen más profundo del regreso de muchas mujeres. Porque lo que las mueve no siempre es el amor, muchas veces es su ego herido. 6. Ella no soporta ser reemplazada. Pero tú ya no estás esperando. Hay una verdad que nadie dice en voz alta, pero que pesa en el fondo de muchos regresos. A ella no le duele perderte, le duele saber que alguien más puede ocupar su lugar, y eso, para algunas mujeres, es más insoportable que la ausencia misma. No es que te extrañe, no es que haya entendido lo que valías, no es que ahora sí esté lista para darte todo lo que antes no supo, no, simplemente no soporta la idea de que tú, ese hombre que la miraba como si fuera única, ahora mire a otra. Cuando tú desapareces, cuando ya no estás pendiente, cuando no reaccionas a sus publicaciones, cuando dejas de ser el que espera, ella empieza a imaginar cosas. ¿Y si hay otra? ¿Y si ya no piensa en mí? ¿Y si esa otra lo hace reír como yo lo hacía? Y aunque no te lo diga, aunque lo disimule con indiferencia, esa posibilidad la carcome, porque para muchas mujeres, no eres irreemplazable emocionalmente, eres irreemplazable simbólicamente. Tú eras su seguro emocional, su admirador fiel, su certeza de que, si todo salía mal, podía mirar atrás, y ahí estabas tú. Pero ahora no estás, ahora no respondes, ahora no necesitas, y eso no solo la confunde, la golpea. Andrés, un hombre de 66 años de Bogotá, me escribió hace unos meses. Después de su divorcio, pasó 2 años en silencio, no volvió a buscarla, no publicó indirectas, solo se enfocó en su salud, en sus nietos, en escribir poesía. Un día, su exesposa le escribió: «Me alegra verte tan bien. Pensé que te costaría más seguir adelante». Él, sin rencor, le respondió: «Me costó. Pero aprendí que la vida sigue. Y yo también». Ella no contestó más, no porque no tuviera que decir, sino porque ya no sabía cómo recuperar el lugar que perdió, y en el fondo, sabía que otra, no otra mujer, sino otra vida, había ocupado ese espacio. El miedo a ser reemplazada no siempre se manifiesta con celos, a veces aparece como preocupación falsa, o como comentarios nostálgicos, o como mensajes ambiguos que no dicen nada, pero insinúan todo. Pero tú, hombre consciente, ya no lees esos mensajes como antes. Ya no los ves como señales de amor, sino como lo que son, ecos de un lugar que ya no existe. Ser reemplazada no es lo que más les duele,
lo que más duele es saber que no fueron tan indispensables como pensaban, porque tú fuiste leal, fuiste constante, fuiste transparente. Y ahora, ya no estás, y no porque alguien te robó, sino porque tú te elegiste a ti mismo. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre el hombre de ayer y el de hoy? El de ayer vivía esperando su mensaje, el de hoy vive sin esperar nada, y en esa no espera, nace su verdadero poder. Ya no estás midiendo si ella volvió, porque tú ya no estás esperando, y eso lo cambia todo. No se trata de tener a otra mujer, se trata de tener otra visión de ti mismo. Antes necesitabas que alguien te eligiera, ahora tú te eliges todos los días. Antes medías tu valor por su atención. Ahora sabes que tu atención es un regalo que no cualquiera merece. Antes temías que ella te olvide, ahora temes volver a olvidarte de ti mismo. Cuando ella siente que ya no ocupa ese lugar, puede intentar recuperarlo, puede decirte que te extraña, puede buscar excusas para aparecer, pero tú, esta vez, ya no reaccionas con el corazón en la mano. Reaccionas con claridad, con presencia, con serenidad, porque aprendiste que el amor no se demuestra volviendo, se demuestra quedándose cuando las cosas duelen, y si ella no lo hizo entonces, su regreso ahora no lo borra. Este no es un discurso de orgullo, es de protección, porque tú, a tu edad, no estás para repetir ciclos, estás para vivir con intención, para amar con propósito, para caminar con certeza, y si alguien quiere estar contigo, que sea desde la verdad, no desde el miedo a ser reemplazada. Hay una frase que me acompaña desde hace años: quien no te valoró en tu presencia, no merece tener acceso en tu ausencia. Ella puede volver, pero tú decides si su regreso tiene sentido, o si solo refleja el vacío que dejaste cuando aprendiste a cerrar la puerta sin hacer ruido. Y en la siguiente parte, hablaremos de algo aún más profundo. Cuando ya no buscas validación, tu presencia se vuelve sagrada, ella no volverá por amor, volverá por ego, y ahí es donde debes estar más despierto que nunca. 7. Tu paz no es negociable. Llega un momento en la vida del hombre en que ya no quiere tener la razón, ni ser perdonado, ni volver a lo que fue. Solo quiere una cosa: paz. Paz en sus días, paz en su conciencia, paz en su cama al dormir, paz al mirar atrás, y no arrepentirse, y cuando llegas ahí, te das cuenta de algo esencial: no todo el mundo merece acceso a esa paz. Durante años, abriste la puerta, permitiste el ruido, el caos, la confusión, dejaste entrar a quien no sabía quedarse, perdonaste lo que tú mismo no habrías hecho, y en nombre del amor, pusiste en pausa tu propia alma. Pero eso ya pasó, y tú ya no estás ahí. Hoy sabes que hay algo más valioso que el deseo, la tranquilidad. No se trata de tener el control, ni de ganar, ni de demostrar nada. Se trata de vivir desde un lugar donde nadie puede sacarte de ti mismo, y eso, hermano, no se negocia. Cuando una mujer regresa después de hacerte daño, y tú ya estás en paz, tienes una elección que marca toda la diferencia. Puedes volver a abrirle la puerta, o puedes sonreír desde lejos, agradecer su intento, y seguir caminando, porque entiendes que no todo regreso merece celebración, algunos regresos solo confirman cuanto has sanado. Antonio, un hombre de 72 años en Miami, me dijo una frase que no olvidaré: cuando ella volvió, entendí que no se trataba de volver con ella, sino de no volver a perderme yo. Porque eso es lo que pasa cuando aceptas de nuevo a quien no te cuidó, te abandonas a ti mismo, otra vez, y tú ya no estás para eso. Tu paz es fruto de decisiones difíciles, de noches de insomnio, de silencios que gritaban, de lágrimas que nadie vio. No fue gratis, no fue mágica, fue un proceso, y por eso ahora la proteges, no por orgullo, sino por respeto. Una mujer que vuelve cuando tú ya estás bien, no siempre lo hace para sumar, a veces solo quiere saber si aún puede tocarte. Pero tú ahora entiendes, tocar no es lo mismo que quedarse, aparecer no es lo mismo que cuidar.
Y tú no quieres presencias momentáneas, tú quieres vínculos reales, personas que no huyan cuando hay silencio, que no se alejen cuando no eres fácil, que no usen tu entrega como moneda de poder. La paz no se construye con palabras bonitas, se construye con coherencia, con distancia cuando es necesaria, con límites claros, y el más importante de todos, si vienes a quitarme la calma, entonces no vengas. Muchos hombres en tu edad temen quedarse solos, pero hay algo peor que la soledad, la compañía que te drena, que te confunde, que te obliga a dejar de ser tú. Tú ya no estás para eso, tú estás para conversar con quien escuche, para caminar con quien no te apure, para dormir al lado de quien no te quite el sueño, tú estás para ser libre, y lo que sea que amenace esa libertad, no entra. Y sí, tal vez ella vuelva, con otras palabras, con otra actitud, con otra versión de sí misma, pero tú, si has hecho el trabajo interior, sabrás ver más allá de sus gestos, sabrás leer lo que antes ignorabas. Sabrás decir gracias, y no quedarte, porque ahora entiendes que el amor que no cuida tu calma, no es amor, es ruido. Tú ya no buscas pasión efímera, buscas silencio compartido, miradas sin juicio, presencias que no duelan, tú ya no negocias tu bienestar, tú lo bendices, lo priorizas, lo blindas. Y si eso significa perder a quien no supo valorarte, que así sea, porque nada ni nadie vale más que la paz que sientes cuando te eliges a ti mismo. Quédate con esta frase, no es ella quien debe volver, es tu propia alma la que nunca más debe irse. En la siguiente parte, cerraremos con una reflexión final, no sobre ella, sino sobre ti. Sobre el hombre que eres hoy, y sobre cómo seguir caminando desde el amor más importante, el que nace de tu propio respeto. No es ella la que debe volver, es tu alma la que no debe irse nunca más, ahora ya lo sabes, ella no volvió por amor, volvió porque sentía que perdía algo que solía controlar, volvió porque no soportaba tu silencio. Volvió porque no podía imaginar que otro ocupara el lugar que una vez fue suyo, pero tú ya no estás esperando, porque tú ya volviste a ti. Este no es un final triste, es un inicio poderoso, el inicio del hombre que ha dejado de necesitar validación y ha comenzado a caminar con dignidad. Porque al final del camino, no importa cuántas veces ella regrese, importa cuántas veces tú elijas no traicionarte para que alguien más se quede, el respeto que no te diste antes, ahora es sagrado, el silencio que antes dolía, ahora es tu refugio, la soledad que temías, ahora es tu libertad. Así que no vuelvas a correr por quien te dejó atrás, no rebajes tu luz para que alguien más no se sienta incómodo, y no confundas nostalgia con destino. Tu valor no depende de si alguien te quiere, depende de si tú puedes mirarte al espejo y sentir orgullo del hombre que has elegido ser. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con otro hombre que también necesite escucharlo. Aquí, hablamos de lo que muchos callan, pero que tú mereces saber. Gracias por llegar hasta aquí, tu camino sigue, y esta vez, vas contigo, no contra ti.